Ha sido tema destacado ya desde los últimos días. Había mucha expectativa para la jornada del 9, sobre lo que iba a pasar el día 10. Y ciertamente hubo impacto a nivel de la comunidad internacional, pero no sucedió nada demasiado importante. No hubo un sacudón en las estructuras del régimen venezolano, por lo cual hay un escenario hoy, podemos decir, de cierta calma, más allá de que se viene hablando del tema. Por eso nosotros queremos recibir aquí en BTV Noticias a Carlos Bracho, es jefe de comunicación de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela. Acá se ha conocido como una especie de vocero del espacio político de María Corina Machado. Carlos, gracias por venir, por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio y por visibilizar la situación de Venezuela. Yo decía que había mucha expectativa con relación a la jornada del 9 y del 10 y que finalmente no terminó sucediendo nada. O sea, Maduro, pese a que buena parte de la comunidad internacional reconoce y acepta que las elecciones fueron fraguadas, sí, que hubo una derrota electoral, se impuso en el cargo y sigue allí sin que pase nada. ¿Fue una mala noticia esto de cómo transcurrieron la jornada del 9 y del 10? Sí, bueno, negarte que a los venezolanos, tanto dentro y fuera del país, no nos pegó esto sería un absurdo. La realidad es que sí nos pegó. Pero prefiero hacer una lectura positiva de lo que sucedió, y la lectura positiva es que la gente salió a las calles. En lo largo y ancho del país la gente salió a las calles, no en un número que se esperaba, es cierto, pero sí salió a las calles. María Corina salió también de la clandestinidad a darle la cara a la gente y en algún punto incentivarlos a que esta lucha continúe. Y lo otro es que, quizás me estoy adelantando un poco, pero hubo un suceso que es que apenas termina la concentración, el gobierno o la dictadura, ya a partir de hoy le podemos llamar así, decide secuestrar a María Corina Machado, decide secuestrarla, y esto hace que muchos países que todavía no reconocían a Edmundo González como presidente electo, lo reconocieran y llamaran la atención del régimen. Esto evidentemente a nivel internacional nos posiciona muchísimo mejor para seguir enfrentando lo que viene. Ahora, vos sos jefe de comunicación, sí, por lo cual tenés muy claro la importancia del comunicar y en cómo se comunica. A María Corina Machado la detienen cuando termina de dar su discurso el día 9 y se anuncia que ella iba a dar una versión de los hechos. Ella habla en un mensaje en redes sociales, pero no terminó de quedar del todo claro qué fue lo que pasó, cómo pasó. Casi no hay registro del momento de la detención. sí. Entonces, ¿cómo explicás a alguien que capaz que no está muy metido en el tema qué fue lo que sucedió en esas horas posteriores y por qué se comunicó de la manera que se comunicó? Bueno, varias cosas. En principio hubo mucha incertidumbre porque no se sabía el paradero de María Corina. Luego salen unas imágenes que están en Twitter, YouTube, en cantidad de redes sociales, donde se ve la detención oficial que le realizan. La realidad es que María Corina espera un lapso prudente de tiempo. ¿Por qué? Porque estaba muy golpeada. Si ustedes ven el video que ella incluso saca a la luz luego de lo que sucedió, tiene un gran golpe contundente en el lado derecho del rostro y así en todo el cuerpo. Pero ¿qué es lo que sucede? Hubo mucha incertidumbre porque la realidad es que hubo un encontronazo entre el régimen y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que puntualizar y comunicar. Diosdado Cabello da la orden de secuestrar a María Corina. Diosdado Cabello es el Ministerio de Interior y Justicia y recibe una contraorden por parte de Maduro de soltarla. Se supone que estamos hablando de los hombres más fuertes o con más voz de mando dentro del régimen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No estaba claro qué era lo que querían hacer? ¿O en esos minutos que Estados Unidos se pronunció, que Donald Trump se pronunció y dijo que tenían que soltarla y que reconocía a Edmundo González como presidente, ellos tomaron la decisión de echar para atrás lo que tenían planeado? Creo que eso hay que verlo muy bien. Luego María Corina espera unos días para que se tranquilice un poco la situación y sacan sus redes sociales y la del Comando con Venezuela un audio de 8 minutos en el que le explica a los venezolanos un poco la situación, lo que está pasando y las acciones que vienen. Entonces, si bien es cierto
quizás no quedó claro en un principio, la realidad es que también tenemos que entender que nosotros estamos luchando contra un aparato represivo comunicacional. Nosotros solo podemos comunicar, o al menos los que están en Venezuela, por medio de las redes sociales, Instagram y X. Hasta ahí llegamos. Ahora, la esperanza de que esta situación cambie. Sí. Tú ahí mencionabas las desavenencias entre Maduro y Cabello, es algo que la verdad se habla hace muchos años acerca de ese enfrentamiento que existe. ¿La única esperanza es una sublevación de las Fuerzas Armadas venezolanas? Bueno, yo te digo algo, y voy desde lo personal a lo político y comunicacional, ¿no? Yo creo que en algún punto lo que puede pasar para que las Fuerzas Armadas se levanten es que salga muchísima gente a la calle. Pero los venezolanos año tras año han salido a la calle. Esa es una realidad. La gente tiene miedo. Hoy, hace media hora, antes de entrar a esta entrevista, a este encuentro que tenemos, estaban secuestrando a un dirigente político en Maracay, Estado Aragua, por ejemplo, hace media hora. Es decir, los secuestros del régimen siguen. Entonces, ¿por qué hacen estos secuestros sistemáticos? Porque eso hace que la gente se asuste, tenga miedo para salir a las calles. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay esperanza de cambio. Hay esperanza de cambio. ¿En qué se basa esa esperanza de cambio? Se basa sencillamente en que la gente está cansada. El venezolano votó el año pasado y el venezolano decidió un nuevo gobierno. El venezolano está cansado de tener que sobrevivir en el país, hoy de tener que emigrar. En redes sociales, que obviamente las redes sociales son una muestra, sí. no hay que tomarlo como un todo, no, ni mucho menos, pero una de las cosas cuando personas, dirigentes cercanos a María Corina Machado explicaban que había un plan para el 9 y para el 10 y que ese no se concretó, muchas de las respuestas de los venezolanos a esos comentarios era: ustedes desaprovecharon la oportunidad que les dio el mes de julio pasado. Como que el momento de apretar el acelerador era el día después de las elecciones, los 2 días después de las elecciones, y que ahora es difícil que la gente, ya con un estado, como bien vos decís, de persecución, de miedo, de tener que oponerse a una dictadura que parece estar monolítica más allá de estas desavenencias. Hoy el panorama es mucho más difícil, acá se le dice en Uruguay mucho más en repecho, mucho más complejo. Sí. ¿Eso es así? O sea, ¿hubo una oportunidad desperdiciada? Creo que no se desperdició, más bien al contrario. Lo que sucedió es que el régimen salió a matar en esa oportunidad. Tanto que 2.000 personas quedaron detenidas en un día. Entre esos estamos hablando 200 menores de edad. Tanto que 230 profesionales de la prensa tuvimos que salir en esa semana del país para evitar ser detenidos. Entonces, yo creo que no se desaprovechó ninguna oportunidad. El pueblo fue al frente, los dirigentes fueron al frente. Pero la realidad es que el aparato represivo en ese momento estaba avalado por un gobierno que hasta esta fecha de enero tenía vigencia. Es decir, el 9, el 8, todavía Maduro estaba mandando, no era un dictador consolidado. Después del 10 que asumió, es que se convirtió en una dictadura. Vamos a repasar, le pido a nuestros compañeros en producción, allí en el control, es un fragmentito de 2 declaraciones que en Uruguay generan mucha repercusión porque son dirigentes importantes del próximo gobierno, del gobierno electo, del gobierno de Yamandu Orsi. Tanto Alejandro Sánchez como Juan Castillo hablaron esta semana de la situación en Venezuela y decían lo siguiente. ¿Quién es Urrutia? Urrutia, que él se autoproclama presidente, tampoco mostró las actas. Orsi no tiene que recibir a todo el mundo que anda por ahí en la vuelta, y menos si no es nadie. Urrutia mantuvo encuentros con algunos presidentes y le presentó documentos que serían las actas. ¿Usted no confía en esos documentos? Maduro también dice que presentó las actas frente a la Suprema Corte de Justicia de ellos. Que yo sepa hay un solo gobierno, ¿no? No existen 2 gobiernos. Uno puede... ¿Cuál es? Y hoy el que se juramentó es Maduro. Ahora, no ha podido mostrar las actas. ¿Qué le genera este tipo de declaraciones? Bueno, si te soy honesto, me genera indignación porque Uruguay es un país democrático y Uruguay es un país que es ejemplo de democracia para muchos.
El hecho que, bueno, el Pacha Sánchez y Castillo, que están próximos a ser mandatarios en este país, digan esto, me deja mucho que desear porque pareciera que desconocieran la realidad. Primero, Castillo dice que Maduro presentó las actas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Le pregunto, próximo ministro, ¿usted vio las actas que presentó Maduro? Los videos están en internet. Lo invito a que vea las actas. Las actas reales, donde se verifica que más de 7 millones de venezolanos votaron por el cambio, están en Panamá, hoy resguardadas por el gobierno panameño. Así de sencillo. Que son las que consiguieron los delegados. Consiguieron nuestros delegados, nuestros miembros de mesa. En 85 mesas, el 85% de las mesas de votación. Y que autorizaron las Fuerzas Armadas a que salieran, porque eso hay que explicarlo. Cuando hay elecciones en Venezuela, está el Plan República, que es un plan de las Fuerzas Armadas, resguardando esas actas. ¿Sí? Y ellos autorizaron que nuestros miembros de mesa sacaran esas actas y las resguardaran. Por eso la bronca o la molestia del régimen y la persecución que hay, no solo opositores, sino también dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso es que también podemos plantear que puede haber una sublevación militar, pero hace falta gente en la calle para eso. Con respecto a lo del Pacha Sánchez, hay algo de lógica. Él dice, bueno, el que está en el gobierno es Maduro. Ahora hay que plantearlo bien también y con muchísima responsabilidad. ¿De qué manera está en el gobierno? ¿Y usted usted eligió Uruguay para venir? Sí. O sea, hay que contarle a la gente capaz que no conoce la historia de Carlos Bracho. Usted era un dirigente, el vocero de María Corina Machado, del espacio de la Mesa de Unidad Democrática venezolana. Se escapa, perseguido por el gobierno Maduro, elige venir a Uruguay. Sí. ¿No tiene un canal de diálogo con el Frente Amplio para poder hablar de estos temas? Me encantaría tenerlo para plantearles mi punto de vista. Me encantaría tenerlo. Y hago la invitación, estoy abierto a tener ese canal de diálogo porque me encantaría mostrarles mi perspectiva. Vuelvo y repito, yo creo que Uruguay es un país democrático. Y de verdad se los digo, creo que el pueblo uruguayo decidió a quienes quieren el gobierno. Creo que tienen una oportunidad para hacer las cosas bien, mejor. Y acá estamos, a disposición al 100%, porque para nadie es un secreto que lo que está pasando en Venezuela afecta a toda Latinoamérica. Va a afectar, si Maduro sigue en el poder, va a afectar a Uruguay porque muchísimas personas se van a venir para acá, se van a ir para Argentina, van a emigrar. Y hay venezolanos que tienen la maleta lista. Y si bien es cierto, este país nos recibe con las puertas abiertas, porque es una realidad, yo creo que todos queremos que Latinoamérica esté tranquila y esté bien. Y cuando le preguntan de allá de Venezuela, porque este tipo de declaraciones recorren la región, no sé si el mundo, sí, pero me imagino que debe haber gente del entorno de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela que le escribió, Carlos, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo hace usted para explicar o qué nexo hace entre algunos sectores del Frente Amplio? Porque también es verdad que en el Frente Amplio hubo varios sectores que rechazaron los dichos de Castillo, ¿no? Eso me gustaría puntualizarlo también. Hoy salieron declaraciones de Vergara, si no me equivoco, sí, candidato a la Intendencia de Montevideo, rechazando las declaraciones de Castillo. Entonces, también valdría la pena preguntarse qué está pasando dentro del Frente Amplio, que hay distintas posiciones, ¿no? Hay que entender algo también. Yo creo que la política en países democráticos da para esto, da para que podamos expresarnos, claro, da para que podamos Lo que digo hablar. es, Boric es de izquierda, indiscutiblemente Sí, de izquierda, por y tiene un posicionamiento muy claro de oposición al régimen de Maduro. Sí. En el Frente Amplio hay sectores que son claramente de izquierda, que tienen un posicionamiento de llamar al gobierno de Maduro dictadura, y Orsi en la campaña también se ha expresado más o menos en ese tono. Entonces, ¿cómo se explica o qué interpretación hace usted de por qué algunos sectores del Frente Amplio siguen teniendo ese vínculo o esa relación con el gobierno de Maduro? Bueno, yo creo que se explica porque
A ver, no sé si voy a ser muy claro con lo que voy a decir, pero siento que hay sectores que dicen, bueno, yo soy de la izquierda y tengo que apoyar a la izquierda, como hay otros que tienen vínculos muchísimo más profundos, desconozco cuáles, y hay otros que sencillamente no están tan enterados de la realidad venezolana como parece, ¿sí? Sino que lo dicen para salir del paso y para quedar bien. Por eso es que hago la invitación. Yo estoy abierto a mostrarles cuál es la realidad venezolana, qué es lo que está pasando, cómo hoy siguen secuestrando gente, asesinando Nunca gente. pidió audiencia, nunca. El teléfono acá en Uruguay se consigue muy fácil. ¿Nunca se le dio por contactar a Fernando Pereira y decirle, quiero que me reciban en el Frente Amplio? No, al momento no. La verdad que no. Siento en algún punto que mi rol al momento ha sido de visibilizar lo que está sucediendo en Venezuela, porque para eso también tenemos que trabajar, para visibilizarlo y hacer que se sienta. Pero luego de estas declaraciones sí, creo que lo voy a hacer, es necesario. Por supuesto, para también en algún punto guiarles sobre el camino que se tiene que seguir, ¿no?, con el tema venezolano. Creo que es muy importante que eso quede bastante claro y creo que es muy importante que Uruguay, como país democrático, dé el ejemplo. ¿Sueña con volver a Venezuela? Siempre, siempre. Creo que es muy difícil porque hay muchísima gente que decidió migrar. Yo no decidí migrar. Yo tuve que salir de mi país porque no sabía si me iban a asesinar o si me iban a hacer una desaparición forzosa, como a muchos de nuestros compañeros que hoy llevan 4, 3, 5 meses detenidos y nadie sabe dónde están. Y eso hay que decirlo, y por eso decimos que hay una dictadura en Venezuela. Porque no tiene justicia que por tú pensar distinto, que por tú trabajar en un proceso electoral y ganar las elecciones, te persigan, te secuestren y te asesinen. ¿Tiene más o menos alguna idea dónde puede estar el uruguayo que desapareció cuando ingresó a Venezuela, fue detenido y nadie sabe dónde está? Lo más probable es que pueda estar en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Es donde podría estar en la DGCIN de Boleguita. Son los centros más comunes para... ¿Cree que es una detención política? No lo sé, la verdad desconozco. Entiendo que es una detención política porque la Cancillería se pronunció en su momento diciendo lo que estaba pasando, más desconozco lo que sucedió, y así hay muchos de extranjeros, que eso es otra cosa que yo creo que tenemos que puntualizar. Hay más de 8.000 uruguayos en Venezuela viviendo, y hay que pensar cuáles son las condiciones en las que viven esos uruguayos en Venezuela ahora con la dictadura. Lo dejo para que el nuevo gobierno asuma y pueda pensarlo. Carlos Bracho, le agradecemos por estos minutos. Gracias a ustedes. Verdadero placer. Hacemos la pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.